Ya estamos en el segundo video y esta vez vamos a hablar sobre geografía. Vamos a hablar sobre los recursos naturales. Los recursos naturales es un tema obviamente de ciencias naturales. Sin embargo, en geografía lo vamos a analizar de una perspectiva diferente, de una perspectiva geográfica. Como ustedes sabrán, los recursos naturales son los bienes que obtenemos a través de la naturaleza, los cuales el hombre no los puede crear. Es decir, todo recurso natural proviene y nace de la naturaleza sin que el hombre intervenga. Todo objeto que el hombre no creó o que no transformó es un recurso natural. Un árbol, el agua, las montañas, las piedras, la sal, la arena, todo este tipo son recursos naturales. Todos esos objetos son recursos naturales. Son bienes que obtenemos de la naturaleza y que el hombre no los crea ni los transforma. Al momento de ser transformados, sufren un proceso, obviamente, de transformación y de ahí se crean los objetos cotidianos con los cuales nosotros vivimos. De un árbol sale una mesa, una silla de madera, una hoja de libreta, se ha ido transformando. Entonces, los recursos naturales son los bienes que obtenemos de la naturaleza y que el hombre no interviene en ellos, no los crea y no los transforma. Gracias a los recursos naturales, el hombre trabaja con actividades primarias. ¿Qué son las actividades primarias? Son las actividades que realiza el hombre donde obtiene un bien gracias a la naturaleza. En pocas palabras, o parafraseando este texto, quiere decir que son las actividades donde el hombre interviene con la naturaleza y obtiene un bien directamente de ella. ¿Para qué? Para satisfacer alguna necesidad que tengamos, sobre todo de alimento o de trabajo, ya que de ella podemos encontrar de la naturaleza, es donde nosotros creamos todo lo que nos rodea fue extraído de la naturaleza. Por eso se llaman actividades primarias, porque son las actividades primordiales y son las primeras que hacemos para llegar a tener un bien común. Desde un teléfono, una computadora, una mesa, una casa, un edificio enorme, se obtiene gracias primeramente a las actividades primarias. ¿Qué son las actividades primarias? Repito, son actividades donde el hombre obtiene un bien a través de la naturaleza o directamente de la naturaleza. Existen 5 actividades primarias: la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería y la explotación forestal. Muy bien, de esas 5, la pesca es obtener alimento o minerales directamente del mar. ¿A qué nos referimos? A la pesca, pues obviamente es extraer la mayor cantidad de peces, de mariscos, de crustáceos del mar, o inclusive también en estos momentos la sal, algunos minerales, algunas algas, todo lo que le sirva al hombre del mar lo puede extraer directamente y a eso se le llama la pesca. La actividad número 2 es la agricultura, es el trabajo directamente en el campo para extraer o para poder sembrar diferentes cultivos que ayuden al hombre a alimentarse, sobre todo desde sembrar lo más tradicional como es el maíz en América Central, América del Norte y América del Sur. Es el maíz el trabajo más llevado a cabo, pero también podemos hablar de diferentes semillas como el centeno, el trigo, el arroz, el frijol. También cuentan nuestras frutas y verduras como desde la zanahoria, la papa y otros como la papaya, naranja, manzana, etcétera. Todo eso le vamos a llamar agricultura. Tenemos la ganadería. La ganadería es el trabajo, así como lo habíamos hecho con diferentes cultivos, ahora va a ser con animales. La ganadería es el trabajo que se hace con los animales, donde se obtiene directamente de los animales un bien, ya sea que sirva para alimento, como la carne del propio animal, como nos sirve en gallinas, pollos, en vacas, en toros, en chivos, o que extraigamos
algún bien que sea útil del animal sin necesidad de comernos su carne, como puede ser en la vaca la leche. También en ganadería no solamente es de alimento, también puede servir como vestimenta, como lo puede ser carnes de diferentes, pieles de diferentes animales que sirven para creación de chamarras, de botas, de cinturones, etc. Tenemos la minería, que es en Oaxaca tenemos diferentes conflictos gracias a la minería. ¿Por qué? Porque desde épocas de la colonia, recuerden que los españoles sabían que aquí había plata, que aquí había diferentes minerales, los cuales gracias a eso comenzó la minería. No solamente España vino a crear minerías, o mineras, mejor dicho, sino también Francia, Estados Unidos, Canadá. Actualmente todavía está Canadá luchando y tiene algunas mineras trabajando, donde extrae sobre todo plata, cierto tipo de cobre y otros minerales que son útiles y los llevan a sus países. La minería es eso, es extraer los minerales de los subsuelos de la tierra. Es decir, son minerales que ya existen en la tierra, que nosotros no vamos a crear, que nosotros no tenemos una maquinita para crear oro, ni plata, ni bronce. Ya existen estos minerales en la tierra, el hombre los extrae, cava, muchas veces kilómetros, no es que nada más caben con una pala, tienen que utilizar máquinas muy pesadas para poder cavar y encontrar estos minerales, los cuales llegan a ser de muy gran valor, unos menos que otros, no es lo mismo. Mientras más difícil sea extraer un mineral, más caro va a ser su compra de este mineral y también la utilidad que éste tenga. Yo les había dicho que el grafito, el que encontramos en nuestro lápiz, es un mineral muy importante, pero es muy fácil de obtener, por eso no es tan caro. ¿Cuándo es caro? Cuando este mineral, este grafito, llega a transformarse en algo más importante o más útil dentro de un aparato, el cual ya incrementa el costo. Pero pues cuando lo utilizamos en un lápiz nos vale 2 pesos y eso por el labor de fabricación. En sí el grafito que está conformado también no solo en grafito, sino también con carbón, pues nos llega a costar muy barato. Pero pues tenemos otros minerales como el oro, que es difícil de conseguir debido a su escasez ya en los subsuelos. Afuera, ya en el planeta, pues en tiendas, en diferentes comercios, hay mucho oro, porque ya se comercializa, inclusive ya sirve en algunos países de árabes como una moneda. Prácticamente ya no se maneja dinero en efectivo, sino que se manejan lingotes de oro, que son como unos rectángulos grandotes de oro, y con eso es una moneda de cambio, por así decirlo. Bueno, y la explotación forestal es la extracción de diferentes árboles, plantas que sirven o que se van a transformar en un bien para el ser humano. La más conocida pues es la tala de árboles, ¿no? La tala de árboles y de diferentes árboles van a servir para diferentes objetos. Por ejemplo, uno de los más codiciados es el roble. El roble es una madera muy fina, una madera muy resistente y dura, y sobre todo con troncos enormes, los cuales sirven para crear desde mesas hasta esculturas, puertas, y el roble suele ser un material caro, a diferencia de otros tipos de árboles que suelen ser más económicos. Pero este recurso o esta actividad primaria se basa más en eso, en la extracción de artículos que sirvan para crear un bien común, como es la madera. Lo más conocido es la madera. Bueno, con esta información que ustedes tuvieron, en el libro de geografía nosotros vamos a leer y vamos a repasar qué países conforman o qué países realizan una actividad primaria más que otros. Es decir, en Asia, ¿cuál es su actividad primaria primordial? En México o en América, ¿qué actividades primarias son las más importantes? Nosotros en México tenemos sobre todo mucho campo, trabajamos mucho la agricultura. También en China manejan mucho agricultura. Sin embargo, en Estados Unidos es un país menos agricultor.
que se basa en otras actividades primarias, sobre todo en el petróleo, en la extracción del petróleo, ¿no? Como otros países árabes o rusos, por ejemplo, o Rusia, que ellos tienen su actividad primaria, y dependiendo cada país su actividad primaria es su nivel de alcance, de alce y de ventas. Muchos países no tienen petróleo y ellos tienen que comprar, tienen que conseguir para poder subsanar o poder hacer compras de gasolina o de diferentes artículos. Nosotros somos un país muy diverso porque podemos tener todas las actividades a la mano. Tenemos las 5 actividades primarias a la mano. Tenemos pesca porque tenemos océanos, tenemos mares, tenemos playas. Hay países que no tienen mares, que no tienen playas. Estamos hablando de países, por ejemplo, europeos que no cuentan con playas. También países en América del Sur que no cuentan con playas. Entonces esto quiere decir que actividades primarias o que no tienen un océano alrededor, ¿no? A eso me refiero. Eso quiere decir que la pesca no es una opción para ellos. Hay actividades con una, hay países, perdón, con una zona urbana muy grande que eso no les permite tener agricultura ni ganadería. En cambio, México tiene, y sobre todo Oaxaca, tiene muchas extensiones de terreno que tiene agricultura y tiene ganadería. Minería, también contamos con muchas mineras que trabajan en la extracción de diferentes tipos de minerales. Y la explotación forestal, perdón, también la tenemos. En la Sierra Norte de Oaxaca también tenemos la tala. Muchas veces suele ser lamentablemente tala ilegal, no es legal, es decir, cortan árboles así nada más por cortarlos y no hay un cuidado de estos árboles, porque recuerden que todo recurso natural, o la gran mayoría de estos, hay recursos renovables y no renovables, pero resulta que uno de los más importantes o con los que más se explotan son no renovables. El agua, el petróleo, son recursos no renovables que ya no vamos a volver a tener, que ya no se van a poder crear, que la naturaleza no los va a poder volver a crear, como en la agricultura o en la pesca o en la ganadería, que se pueden reproducir los animales, que podemos sembrar más plantas, o que los peces o animales marinos se pueden reproducir. Sin embargo, el petróleo es un recurso que no se puede volver a generar, el agua dulce es un recurso que no se puede volver a generar. Y tenemos este detalle. Vamos a realizar las páginas, me parece que es la página 225 del MDA, y vamos a trabajar con ella. Primeramente necesitamos leer las páginas de geografía. Lo voy a dejar en Google Classroom, ahí voy a dejar todas las páginas y actividades que vamos a hacer, tanto del video de español como este video de geografía. Espero les haya servido un poco mi explicación. Créanme que no es lo mismo hablar con ustedes en vivo, que me pueden dar sus opiniones, preguntas, que podemos resolver todo, a estar frente a una cámara. Regularmente no me suelo todavía acostumbrar a estar en una cámara, me pongo hasta nervioso porque siento que me van a ver miles de personas y hay veces que me trabo, pero trato de hacer mi mejor esfuerzo para que ustedes logren aprender lo mejor que se pueda. Recuerden que cualquier duda pueden escribirme a cualquier hora, las 24 horas del día, los 365 días de, bueno, no, la 24/7, vamos a dejarlo así. Los 7 días de la semana, los 24 horas del mes, las 24 horas del día, ustedes pueden escribirme, pueden resolver dudas. Recuerden que al rato nos vemos a las 10:30 de la mañana para resolver dudas a través de Zoom, y a las 5 de la tarde también los que no se pueden conectar, a las 10:30 de la mañana y a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo videollamadas para resolver dudas. También en la plataforma de Google Classroom van a poder ver las actividades que dejé para este día. Échenle muchas ganas, niños, cuídense mucho, recuerden no tocarse su carita, recuerden lavarse bien las manos, comer bien, estar muy saludables y primeramente Dios, estar muy pronto de regreso a clases. Nos vemos mañana. Bye.